¿Sabían ustedes que nuestro cerebro consume el 20% del total de toda la sangre de nuestro cuerpo, incluido el oxígeno que ésta transporta? De igual forma, nuestro cerebro está conformado de un 80% de agua. De aquí una de las principales recomendaciones por las cuales uno tiene que consumir bastante agua. Nuestro cerebro de igual forma está recubierto o está protegido por estructuras óseas que comúnmente nosotros denominamos cráneo en su conjunto. El cráneo como tal se va a encontrar separado por dos principales grupos. El primero se denomina neurocráneo, que el neurocráneo es la parte del cráneo que cubre al encéfalo y de esta forma le brinda su protección. Tenemos también el viscerocráneo. El viscerocráneo va a ser la parte del cráneo propia en la cual encontramos lo que es el macizo facial. Lo que nos interesa en este video hoy es lo que es el neurocráneo. El neurocráneo a su vez va a estar conformado por una porción superior, y una porción inferior. La porción superior va a corresponder a lo que comúnmente conocemos como bóveda craneal o calvaria, y la base del cráneo es la parte inferior y va a estar conformada por estructuras óseas que posteriormente vamos a describir. Lo que respecta a los huesos del cráneo, está constituido por 8 huesos, de los cuales vamos a ir describiendo de anterior a posterior. Entonces, si iniciamos de anterior a posterior, vamos a encontrar el primero, que es el hueso frontal. El hueso frontal está ubicado en la parte superior y anterior del macizo facial, o sea, podemos decir anterosuperior al macizo facial. El hueso frontal, aquí tenemos un espécimen separado. En el hueso frontal vamos a encontrar dos caras principalmente: la cara externa o la cara exocraneal y la cara interna o la cara endocraneal. La cara externa vamos a encontrar la porción superior o la porción vertical, que se conoce también como porción frontal, y vamos a encontrar una porción que tiene una dirección horizontal. Aquí la podemos ver. Bueno, aquí está fracturado un poco, pero si vemos en este, podemos reconocer la porción horizontal, que se denomina porción orbitonasal. La porción, ambas porciones, tanto la vertical como la horizontal, van a estar divididas por esta arista que se denomina cresta orbitonasal. La podemos ver en este espécimen aquí. Sería esta porción o esta arista de aquí que se denomina cresta orbitonasal. En esta cresta orbitonasal vamos a encontrar, si pueden observar aquí, vemos la sutura de unión de los huesos. Entonces imaginémonos que estos huesos no están y solo está esta sutura. Podemos, en la cresta orbitonasal vamos a encontrar lo que es el borde supraorbitario, que va a constituir el borde superior de la cavidad orbitaria, y el borde nasal. Este borde supraorbitario es bilateral. En él podemos encontrar aproximadamente a 3 centímetros lateral a la línea media un agujero que se denomina agujero supraorbitario, por donde pasan los nervios y arterias del mismo nombre. También podemos encontrar un poco más medial a este agujero una pequeña escotadura, que en ocasiones se forma denominada escotadura frontal, donde de igual forma pasan los vasos y nervios del mismo nombre. En lo que respecta a lo que es el borde nasal, como su nombre lo menciona, pues este borde se va a estar articulando con los huesos nasales. Este borde tiene forma de V amplia. Vamos a buscar aquí.
Este borde, que es este de aquí, tiene forma de V amplia con base superior y vértice inferior. Podemos observar aquí estas estructuras dentadas, que es donde se van a articular con los huesos nasales. Podemos observar también esta apófisis o esta estructura sobresaliente que se denomina espina nasal. La espina nasal va a articularse también con lo que es la apófisis frontal del hueso maxilar y la parte posterior de los huesos nasales. También en el borde supraorbitario podemos observar esta pequeña prolongación bilateral que se denomina proceso cigomático del hueso frontal, debido a que esto se va a articular con el hueso cigomático, como podemos ver aquí en este espécimen. Eso sería la cresta como tal, la cresta orbitonasal. Si vemos esta imagen, vamos a observar aquí en el hueso lo que es la porción superior vertical o porción frontal, que comúnmente también se le llama escama del frontal. La escama del frontal va a ser el hueso propio de la frente. En él podemos encontrar en la línea media, vamos a encontrar aquí, vamos a poner este espécimen. En la línea media vamos a encontrar esta pequeña línea irregular que se denomina sutura metópica o sutura del frontal. Esta sutura es una estructura de vestigio de la unión cuando el hueso se encontraba en desarrollo intrauterino. Luego, superior a esta sutura, vamos a encontrar una pequeña protuberancia que se denomina glabela. La glabela constituye uno de los puntos craniométricos en los cuales podemos medir las dimensiones del cráneo. La glabela es más prominente en los hombres que en las mujeres. Vamos a tener también unas prolongaciones laterales que emergen de la parte media, que se denominan reborde, cresta superciliar, que aquí van a ser propios de las cejas. Aquí se va a encontrar propiamente la piel de las cejas. Superiormente a estas eminencias vamos a encontrar dos protuberancias amplias que son más marcadas en el paciente joven, que se denominan tuberosidad del frontal o protuberancia del frontal. De esta forma podemos clasificar lo que es la parte frontal o la escama del frontal. También un dato importante es que en la cara externa o exocraneal, el hueso frontal posee una pequeña área que no forma parte de la escama, pero sí de la cara externa, que esta área triangular que vemos aquí, que se denomina carilla temporal. Esta área no forma parte de la escama, sino que forma parte de la fosa temporal, que la encontramos en la cara lateral del cráneo. Va a estar esta área, la carilla temporal, va a estar dividida de la escama por una línea que se comienza en la apófisis cigomática del frontal. Se denomina línea temporal. Esta línea, que de hecho puede ser palpable, si ustedes se lo logran identificar, es la que va a separar la escama de la carilla temporal. Un dato interesante sobre esta área es de que aquí se encuentra lo que la gente comúnmente hace llamar 100. Si nosotros vemos en la configuración del cráneo, aquí, en este espécimen, que tiene un corte transversal, podemos determinar el grosor de lo que es la escama propiamente. Vemos que el grosor del hueso tiene un grosor bastante amplio, bastante grande, a diferencia de la carilla temporal que podemos ver aquí. Entonces, si nosotros nos fijamos, el espesor de esta área es muy reducido en comparación con esta. Aquí se encuentra lo que comúnmente la gente llama 100, y es por eso que cuando ustedes se dan un golpe en esta área, duele más que un golpe en la frente, porque
la estructura ósea que lo protege es menor. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es la cara endocraneal o la cara interna. En la cara interna vamos a encontrar que va a ser una superficie cóncava, la cual va a tener ciertas impresiones arteriales. Vamos a tener en lo que es la línea media, vamos a tener en la línea media un pequeño agujero que se denomina agujero ciego, que es este que podemos ver aquí también. El agujero ciego se continúa superiormente con una estructura en forma de cresta que se denomina cresta frontal. Superiormente esta cresta se bifurca y forma lo que se conoce como el surco del seno sagital superior. De igual forma, a los lados de este surco podemos encontrar pequeñas fositas que se denominan fositas de Paccioni. Estas fositas son producto de circunvoluciones del lóbulo frontal. También podemos observar ciertas líneas arteriales en lo que es la cara interna del hueso frontal que van a ser propias de las arterias meningias medias. Tenemos también en lo que corresponde siempre en la cara interna, vamos a tener estas eminencias que van a constituir la pared superior de la órbita, como podemos ver aquí, podemos ver en esta imagen. Estas eminencias, si se fijan, tienen irregularidades que se llaman impresiones digitales, que también van a ser producto de circunvoluciones del lóbulo frontal en esta área. Bueno, de esa forma podemos describir lo que es, ya hemos descrito la cara externa, la cara interna, la cresta orbitonasal, y vamos a describir un poco sobre la porción orbitonasal. El hueso frontal va a constituir lo que es la pared superior de la cavidad orbitaria. En su parte media, aquí podemos ver mejor en esta foto, en su parte media vamos a encontrar esta estructura en forma de herradura que se denomina escotadura etmoidal, en la cual podemos ver que en sus porciones laterales existen celdillas, se denominan celdillas frontales, que van a favorecer o van a ayudar a construir las celdillas etmoidales del hueso etmoidal. Esta cresta etmoidal se va a articular con la porción superior del hueso etmoide. Luego tenemos esta parte que va a constituir la pared superior de la órbita, en donde en la porción lateral de cada estructura vamos a encontrar una área cóncava, la cual va a alojar a la glándula lagrimal, por eso se llama fosa lagrimal. En la parte media encontramos también una pequeña fosita que se llama fosita troclear. Esta fosita troclear en ocasiones pues se presenta como simplemente una rugosidad y va a formar parte de lo que son las inserciones de los músculos oculares los músculos oculares tanto rectos como laterales. De esa forma tenemos descrito lo que es el hueso frontal. Ahora, el hueso frontal tiene algo interesante, que es una cavidad neumática. Como nosotros podemos ver en estos pequeños agujeros, vamos a ver si lo encontramos en alguno de los cráneos. No, okay. Entonces, como podemos ver en estos pequeños agujeros, uno de estos, generalmente el más anterior, es el más grande y se abre paso a través del espesor del hueso, cerca de esta área, y forma lo que se conoce como el seno frontal. El seno frontal forma parte de las estructuras denominadas senos paranasales. Estas estructuras son importantes porque le permiten al hueso disminuir su peso total. Si estas cavidades aéreas no existieran, los huesos constituirían un peso mayor y pues nuestros músculos cervicales no tendrían
la suficiente fuerza para mantener nuestro cráneo erguido. Bueno, de esa forma pues, vamos terminando sobre lo que es el hueso frontal y vamos siempre de anterior a posterior. Vamos a comenzar a hablar de lo que es el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso pequeño, lo podemos ver aquí. Aquí en este espécimen pues ya está articulado con los demás huesos, por eso solo podemos ver aquí su porción superior. Vale. El hueso etmoides se dice que tiene forma de T, de una T mayúscula. ¿Por qué? Vamos a ver si encontramos aquí una foto. Bueno, no. El hueso etmoides tiene forma de T mayúscula y se va a encontrar ubicado posterior al frontal y anterior al hueso efenoide. ¿Por qué se dice que tiene forma de T? El hueso etmoides está constituido por tres partes fundamentales. Una lámina horizontal, que la podemos ver aquí. Una lámina horizontal, que es esta de aquí, contorneada, que se denomina lámina cribosa. Se denomina cribosa debido a sus abundantes orificios. Está constituida por una lámina perpendicular, que esta de aquí tenemos una vista inferior, esta lámina perpendicular, que va a ser su lámina vertical, es decir, aquí podemos ver la forma de T. Esta sería la lámina cribosa, su lámina horizontal, aquí vendría lo que es su lámina perpendicular y a los lados tendría las masas laterales, que serían estas estructuras de aquí. Entonces de esa forma podemos ver de que tiene una forma de T mayúscula. Ahora vamos a hablar de cada una de las partes. La parte perpendicular o su porción perpendicular, que es la línea, va a estar separada por la lámina cribosa en dos porciones. Una porción superior que va a constituir la crista galli, aquí podemos ver esta estructura de aquí alargada, y una porción inferior que va a ser, vamos a ver si encontramos otro, aquí, una porción superior que va a ser la crista galli y una porción inferior que va a ser esta estructura de aquí. Esta estructura, que es la porción inferior de la lámina perpendicular, tiene forma pentagonal, es decir que en ella encontramos 5 bordes. Estos 5 bordes se van a articular tanto con huesos como cartílago para formar el tabique nasal. Y aquí podemos ver también lo que es las masas laterales. Aquí podemos ver. Ok, entonces eso sería con la lámina perpendicular. Ahora, la lámina horizontal o lámina cribosa es esta de aquí. En ella, como había mencionado, encontramos abundantes orificios que van a dar paso a nervios o a filetes del nervio olfatorio, que es el primer par craneal. El nervio, la cresta galli va a dividir en dos porciones a la lámina cribosa, y estas dos porciones fungen como canalitos o canales donde pasa el nervio olfatorio, y estos orificios permiten que filetes del nervio olfatorio desciendan a la cavidad nasal. En la porción más anterior, la lámina cribosa presenta unas concavidades que van a alojar al bulbo del nervio olfatorio. Esta sería la lámina cribosa. Vamos a pasar entonces a describir lo que son las masas laterales. Las masas laterales son estas estructuras de aquí que tienen forma de cubo. En ellas encontramos 6 caras. Aquí podemos ver la cara superior, que la cara superior se va a articular con la escotadura etmoidal. Aquí podemos ver esta cara superior, subir un poquito para ahí. Esta cara superior del etmoide se va a articular
con la escotadura etmoidal del hueso frontal, formando lo que son celdías etmoidales. Ahora, en esta porción superior podemos determinar estos canales. Tenemos un canal anterior y tenemos un canal posterior. Este canal anterior va a ser el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, donde van a pasar los nervios del mismo nombre. Vamos a buscar, aquí tenemos su cara lateral, ¿verdad? Esta cara lateral, si vemos, tiene forma aplanada, se denomina lámina orbital porque va a constituir la pared, junto con otras estructuras óseas, la pared medial de la órbita. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el cráneo, podemos decir de que esta lámina sería esta estructura de aquí, ¿ya? Va a constituir, junto con otras estructuras óseas, la pared medial de la órbita, su porción más posterior. Podemos ver aquí también su cara anterior. Su cara anterior y todas sus demás caras bordeantes tienen celdías etmoidales. Esta cara anterior se va a articular con lo que es el hueso lagrimal y la apófisis frontal del hueso nasal, también para formar celdías etmoidales. La cara inferior tenemos también presencia de celdías etmoidales que se van a articular en su parte más posterior con la apófisis orbitaria del hueso palatino. También tenemos una vista posterior. Vamos a ver si tenemos aquí una vista posterior. No, bueno. Esta sería su cara posterior. Su cara posterior, entonces, iría a articularse con el hueso efenoide en lo que corresponde en la cara anterior del cuerpo del hueso efenoide. Se va a articular con esta cara posterior del etmoide. Ok. Ahora, eso sería nos falta una cara, que es la cara medial. La cara medial está dirigida hacia las cavidades nasales. Sería esta estructura de aquí. Esta estructura está dirigida hacia las cavidades nasales. Entonces, en la cara medial vamos a encontrar estructuras que se denominan conchas nasales. En el etmoide como tal vamos a encontrar la concha nasal media y la concha nasal superior. También se denominan cornetes nasales, pero cuando solo está la estructura ósea se denominan conchas. Cuando esta está recubierta por mucosa se denominan cornetes. En los espacios entre estos cornetes se van a denominar meatos, ¿ya? El cornete, la concha nasal inferior no se encuentra aquí porque es un hueso independiente propio de los huesos faciales. Podemos observar esta estructura que sobresale en esta área que sale de la cara medial, que se denomina apófisis unciforme. Esta estructura de aquí. Esta apófisis se va a insertar en la parte superior de la concha nasal inferior, ¿ya? Para darle inserción y de esa forma crear lo que es el meato medio. Aquí tenemos el meato superior y el meato medio cuando la concha nasal inferior está articulada. Aquí existen otras en lo que sería las estructuras internas como tal de las masas laterales. Es una estructura más compleja que la veremos en otros videos. Ahí podemos tener descrito lo que es el hueso etmoides. Vamos a pasar a lo que es el hueso efenoides. En esta estructura vamos a describir lo que es el hueso efenoide, que es esta estructura ósea de aquí que se encuentra en la fosa craneal media. El hueso efenoide popularmente se dice que tiene forma de murciélago,
o forma de mariposa, porque él posee alas, que vamos a describir posteriormente, que le dan esa forma característica. Una forma fácil de ustedes describir o identificar los huesos es de que, si se fijan en la línea media de lo que es la parte interna del cráneo, siempre vamos a encontrar los huesos impares, como es el hueso frontal, etmoide, esfenoidal y occipital. Y en las partes laterales siempre vamos a encontrar los huesos bilaterales o pares, como es el temporal y el hueso parietal en este caso, esta estructura de aquí. Ahorita el hueso que nos interesa es el efenoide. El efenoide va a estar compuesto por un cuerpo que va a tener forma cuboidal y 3 apófisis: las alas mayores, las alas menores y las apófisis pterigoides. Entonces, aquí si vemos un espécimen separado, podemos ver su forma característica. Entonces, vamos a empezar hablando propiamente de su cuerpo. Okay. Entonces, aquí tenemos una vista anterior del efenoide. Vamos a empezar por la cara superior del cuerpo, que solo sería esta de aquí. Perdón, aquí, esta. Porque esto ya es etmoide y esto ya es frontal. En la cara superior, quiero ver, no sé si tengo aquí, no tengo una vista superior ya. Ok, entonces en su cara superior del cuerpo vamos a encontrar una estructura, esta parte de aquí que se denomina yugo esfenoidal. Es una estructura plana con su eje horizontal, en la cual en su parte media vamos a encontrar unos pequeños acanalamientos que se continúan con los acanalamientos del hueso etmoide, que se denominan canales olfatorios. En la parte anterior, en la parte más anterior de lo que sería lo que es el yugo esfenoidal, vamos a encontrar una estructura que no se observa aquí porque el hueso ya está articulado, que se denomina proceso etmoidal del hueso efenoide. Este proceso es una pequeña protuberancia que va a articularse en el borde posterior del hueso etmoide. Posteriormente, pues vamos a tener como tal lo que es el yugo esfenoidal, que es esta estructura. En el borde posterior del yugo vamos a encontrar otra estructura que se denomina limbo esfenoidal. Posterior al limbo vamos a encontrar otro pequeño acanalamiento, que es este de aquí, que es el surco quiasmático, que es propio del nervio óptico, el segundo par craneal. Este surco lateralmente se continúa con el canal óptico, que a su vez va a desembocar en la cavidad orbitaria, por donde pasa dicho nervio. Posterior al canal óptico vamos a encontrar algo que se denomina tubérculo de la silla. Este tubérculo simplemente es una pequeña protuberancia. Se mira ahí. Aquí tenemos el surco quiasmático, donde ahí podemos observar los canales ópticos. Esta estructura de aquí es el tubérculo de la silla. Posteriormente tenemos una estructura cóncava que se va a denominar silla turca por su forma característica, o fosa hipofisiaria, donde se va a alojar la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Siempre en la fosa, en su parte media, vamos a encontrar estos pequeños protuberancias que se ven aquí a los lados, que van a ser los apófisis clinoides medias, estas de aquí. Posteriormente a la silla vamos a encontrar una estructura elevada que se va a articular con el hueso occipital, que se denomina dorso de la silla turca. Aquí podemos observar que está ligeramente fracturado, por eso no lo podemos observar bien,
Pero en las partes laterales de este dorso vamos a encontrar otras protuberancias similares a estas que van a constituir las apófisis clinoides posteriores, y que se va a continuar con el hueso occipital en la estructura denominada clivus. En el desarrollo embrionario, estos dos huesos inicialmente están separados, pero mediante el desarrollo del niño, ya en la etapa de la pubertad, estos huesos se unen a través de uniones óseas. Entonces, inicialmente aquí encontramos una articulación que es la articulación esfeno-occipital, que posteriormente ese cartílago se es reemplazado por hueso. Esto sería todo en lo que respecta a la cara superior del hueso esfenoide. Vamos a tener aquí. Aquí en esta imagen podemos observar la cara anterior del cuerpo del hueso esfenoide, en la que vamos a encontrar esta estructura inicialmente, que es la que le había mencionado, que es el proceso etmoidal del hueso esfenoide, y inferiormente vamos a encontrar esta cresta que se denomina cresta esfenoidal, que es la cresta que se va a insertar en el borde posterior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. Lateralmente a esta cresta vamos a encontrar estos orificios, que van a ser los orificios de entrada al seno esfenoidal. Entonces aquí podemos encontrar de que tenemos otro hueso con otra cavidad neumática, que en este caso es el seno esfenoidal, que también va a formar parte de los senos paranasales. Lateral a estos orificios vamos a encontrar estas pequeñas celdillas que van a ser propias, que van a ser celdillas esfenoidales, que al articularse con el hueso etmoide van a formar celdillas etmoidales. Esto sería en su cara anterior. Aquí podemos ver un poco sobre lo que es la cara inferior. En la cara inferior vamos a tener otra cresta también, como en la cara anterior, también denominada cresta esfenoidal inferior. Esta cresta se va a articular con el borde superior del hueso vomer en sus alas propiamente, pero no va a ser una articulación exacta, por lo tanto se va a formar un conducto que se denomina conducto esfeno-vomeriano. A los lados de esta cresta vamos a encontrar estructuras lisas que van a formar parte de lo que es la cara inferior del cuerpo del esfenoide, y vamos a encontrar unas estructuras sobresalientes que se denomina apófisis vaginalis de la cara inferior, que van a formar parte de lo que es la base de la apófisis pterigoide. Y la cara posterior del cuerpo es esta de aquí, que como podemos observar solo se ve esta área, que está aquí. Podemos ver bien el dorso de la silla. Esta área de aquí es la que se va a unir con el hueso occipital. Esta área de aquí sería esta, que se continúa con el clivus del hueso occipital. Entonces ahí podemos ver lo que es el cuerpo. Ya tenemos descrito el cuerpo. Vamos a pasar a describir las alas mayores. Entonces vamos a pasar a hablar de lo que son las alas mayores. En las alas mayores, aquí en una vista endocranial, podemos ver que son estas de aquí, estas estructuras. Aquí tenemos una vista endocranial. Entonces las alas mayores salen de las caras laterales del cuerpo del hueso esfenoide. Las alas mayores van a tener dos caras principalmente: la cara endocranial y la cara exocranial. Vamos a empezar hablando de la cara endocranial porque es la más sencilla. Es esta que podemos ver aquí, esta cara endocranial del ala mayor, donde podemos observar tanto impresiones digitales, que como ya había mencionado son propias de las circunvoluciones de los lóbulos del encéfalo, y también impresiones arteriales que van a ser propias de la arteria meningia media. Otra cosa importante que vemos en el ala mayor son estos tres agujeros que vemos aquí en forma del semiluna. Estos tres agujeros de aquí. Este agujero, denominado agujero redondo o agujero redondo mayor, es el que da paso al nervio maxilar del nervio trigémino, quinto par craneal. Este agujero, en forma ovalada,
recibe su nombre y se denomina agujero ovalado o agujero oval, por donde pasa el nervio mandibular del quinto par craneal. Tenemos lo que es el agujero espinoso o redondo menor, por donde va a pasar la arteria meningia media y un ramo meningio del nervio mandibular. Esto sería en su cara endocraneal. Ahora, la cara exocraneal va a tener a su vez dos superficies. La primera superficie, cara orbitaria, que es esta de aquí, y la cara temporo-cigomática. Ok, explico la cara orbitaria primeramente. La cara orbitaria es esta estructura cuadrilátera y plana que está aquí, que va a formar parte de la pared lateral de la órbita. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el cráneo, esta estructura que están viendo aquí es esta misma que ven aquí, o que ven aquí, esto de aquí. Entonces, esta es la cara orbitaria de la cara exocraneal de la mayor. Ahora, si nos ubicamos en la temporo-cigomática, tenemos que esta tiene dos, tanto su carilla temporal, que sería esta de aquí, como su carilla cigomática, que sería esta de aquí. Ambas caras van a estar divididas por esta estructura sobresaliente. Aquí está una arista que se denomina cresta infratemporal. La cresta infratemporal entonces va a dividir la cara temporal de la cara cigomática del ala mayor del hueso efenoide. Entonces, la cara temporal del hueso efenoide va a formar parte de la fosa temporal y la cara cigomática del hueso efenoide va a constituir la pared superior de la fosa infratemporal. Okay. Entonces, de esa forma también podemos decir que si nos enmarcamos en esta imagen, la cara orbitaria, su porción superior o la porción o el borde superior del ala mayor va a ser uno de los límites de la fisura orbital superior. Ok, de esa forma hemos descrito el ala mayor. Vamos a pasar a describir el ala menor. El ala menor va a ser estructuras que de igual forma nacen de la cara lateral del cuerpo del hueso efenoide, pero van a salir a través de dos raíces. Las alas menores son estas de aquí, estas estructuras que podemos ver aquí también. Entonces, hay una raíz superior y una raíz inferior que mientras se continúan, ellas se unen para formar una sola estructura, pero en su base ellas contornean un orificio, en el cual es el agujero óptico, que se continúa con el canal óptico que sale a la cavidad orbitaria. Las alas menores tienen forma triangular y en lo que corresponde a su borde posterior van a ayudar a formar lo que es la fisura orbital superior. Entonces tenemos que la fisura orbital superior está constituida entre el ala menor y el ala mayor del hueso efenoide. Entonces aquí en el cráneo podemos ubicar, si yo introduzco este instrumento aquí en esta área, que sería la fisura orbital superior, me va a salir en la cavidad orbitaria. Ahí. Ok, de esa forma tenemos ya lo que es el ala menor, el ala mayor y el cuerpo. Vamos a pasar a explicar lo que es la apófisis pterigoide, que es esta estructura de aquí. En el cráneo pues no la podemos observar mucho porque ya está articulada con las demás estructuras óseas, pero sería esta estructura de aquí, esta pequeña de aquí, tanto aquí como aquí. Entonces, la apófisis pterigoide es una estructura que nace de la cara inferior del cuerpo del hueso efenoide. En un principio, estas dos láminas, tanto la lámina lateral como la lámina medial, se unen y forman un pequeño agujero que se denomina canal pterigoideo, por donde pasan
los vasos y nervios del mismo nombre. A medida que descienden, se bifurcan y constituyen una lámina lateral y una lámina medial, esta última más delgada que la anterior. Forman una especie de escotadura triangular que se denomina escotadura pterigoidea. Aquí si tenemos una vista posterior, podemos ver aquí la lámina medial, la lámina lateral. La lámina lateral en su porción superior va a ser un poco más cóncava. Aquí sí podemos observar, va a ayudar a formar lo que es la fosa pterigoidea cuando la apófisis piramidal del hueso palatino se le articule. La lámina medial en su porción más terminal, en esta área de aquí, va a formar una estructura que se llama gancho del hueso esfenoide. Esta estructura sirve como inserción para ligamentos, específicamente el pterigomandibular. También en la base de la apófisis pterigoide vamos a encontrar también lo que son la apófisis vaginalis, que ya le había mencionado, en la cara inferior del cuerpo, del hueso esfenoide, esta estructura de aquí que van a formar parte de la base como tal. Ok, de esa forma tenemos descrito lo que es el hueso esfenoide.